¿Por qué el Ejército Nacional logró imponerse en una de las guerras más duras y caóticas de la historia de España? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen todavía hoy y la que vamos a responder en este vídeo de principio a fin. Porque la Guerra Civil Española no fue solo una lucha de armas, fue una lucha de organización, de mentalidad, de mando y de resistencia. Y entender por qué el bando nacional fue capaz de ganar esta guerra es entender cómo se gana un conflicto cuando todo parece estar en contra. ¿Qué tenía el Ejército Nacional que no tuvo su enemigo? ¿Fue solo ayuda exterior o hubo algo mucho más profundo? ¿Qué papel jugaron la disciplina, la jerarquía y la estrategia? ¿Qué errores cometió el bando republicano que el nacional supo aprovechar? ¿Qué decisiones cambiaron el rumbo de la guerra para siempre? Desde el primer día del conflicto, el Ejército Nacional mostró una característica clave que marcaría toda la guerra: unidad de mando. Mientras el bando republicano se fragmentaba en 1000 corrientes políticas, sindicatos, milicias y comités, el bando nacional se estructuró rápidamente bajo una cadena de mando clara, vertical y estricta. Esto no es un detalle menor. En una guerra, la rapidez en la toma de decisiones lo es todo. Cada minuto cuenta. Cada orden clara puede salvar un frente entero. El Ejército Nacional entendió esto desde el inicio y actuó en consecuencia. La profesionalidad militar fue otro de los grandes pilares. Gran parte de los mandos nacionales provenían del ejército regular, de África, de campañas anteriores donde la guerra no era teoría sino experiencia real. Oficiales acostumbrados a mandar bajo fuego, a mover tropas en condiciones extremas, a mantener la disciplina incluso cuando todo se desmorona. Frente a ellos, el bando republicano dependía en gran medida de milicias improvisadas, con enorme entusiasmo pero escasa formación militar. Y en una guerra moderna el entusiasmo sin disciplina suele pagarse muy caro. Pero hay algo todavía más importante. El Ejército Nacional no solo luchaba con armas, luchaba con un objetivo claro: ganar la guerra para reconstruir el Estado bajo una autoridad única. Esa claridad ideológica y estratégica permitió mantener la cohesión incluso en los momentos más difíciles. Cuando llegaron derrotas, cuando faltaron recursos, cuando el desgaste era brutal, la estructura se mantuvo firme. ¿Cuántos ejércitos en la historia han colapsado no por perder batallas, sino por perder el control interno? Aquí no ocurrió. La Guerra Civil Española fue una guerra de desgaste total. No se ganaba con una sola gran batalla, sino resistiendo más que el enemigo. Y en ese terreno el Ejército Nacional supo jugar mejor sus cartas. Desde el principio priorizó consolidar territorio, asegurar retaguardias, mantener líneas de suministro y no avanzar sin control. Cada paso tenía un objetivo militar concreto. Nada se dejaba al azar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué muchas ofensivas republicanas fracasaban pese a tener superioridad numérica en ciertos momentos? La respuesta suele estar en la falta de coordinación. Tropas que avanzaban sin apoyo, ataques lanzados sin artillería suficiente, órdenes contradictorias. El Ejército Nacional, en cambio, actuaba como un bloque. Infantería, artillería y aviación coordinadas bajo un mismo mando. Esa diferencia se notaba en el campo de batalla. Y esto nos lleva a un punto clave que muchos pasan por alto: la moral. La moral de combate del Ejército Nacional se sostuvo gracias a una narrativa clara de victoria, sacrificio y destino. Los soldados sabían por qué luchaban, quién mandaba y qué se esperaba de ellos. En la guerra la incertidumbre mata tanto como las balas. Reducir esa incertidumbre fue una de las grandes ventajas del bando nacional. Pero esto es solo el comienzo, porque todavía no hemos hablado del factor África, de la logística, del uso del tiempo como arma, ni de los errores fatales que el bando republicano jamás logró corregir. Si quieres entender de verdad por qué el Ejército Nacional fue tan efectivo, quédate hasta el final porque lo que viene ahora es todavía más decisivo. Para entender la eficacia del Ejército Nacional hay que mirar hacia el origen de sus tropas más decisivas. El Ejército de África, un cuerpo militar curtido en guerras coloniales, endurecido por años de combate real y acostumbrado a operar en condiciones extremas. Estas unidades no solo tenían experiencia, tenían mentalidad de guerra. Sabían avanzar, sabían resistir y sobre todo sabían obedecer órdenes sin titubeos. Cuando estas fuerzas fueron trasladadas a la península, el equilibrio del conflicto cambió radicalmente. El puente aéreo que permitió trasladar tropas desde Marruecos fue una de las operaciones logísticas más importantes de toda la guerra. Sin ese movimiento inicial la historia habría sido muy diferente. El Ejército Nacional entendió desde el primer momento que la logística gana guerras. No basta con tener soldados, hay que moverlos, alimentarlos, armarlos y mantenerlos operativos. Mientras el bando republicano sufría cortes constantes de suministros y caos administrativo, el nacional consolidaba rutas, depósitos y centros de mando.
La guerra no se gana solo en el frente. Se gana en la retaguardia. El control del territorio ocupado fue otro de los grandes aciertos del Ejército Nacional. Cada zona conquistada se organizaba rápidamente bajo una autoridad clara. Se restauraban comunicaciones, se aseguraban vías férreas, se protegían fábricas y se garantizaba el suministro al ejército. Esto permitía que las ofensivas no se quedaran sin apoyo a mitad de camino. ¿Y qué pasaba al otro lado? El bando republicano sufría continuas luchas internas. Anarquistas contra comunistas, comunistas contra socialistas, purgas, desconfianza, desorganización. En plena guerra se combatía tanto al enemigo como al aliado incómodo. Esa fragmentación debilitó enormemente su capacidad militar. Cada conflicto interno restaba recursos, tiempo y moral. El Ejército Nacional supo aprovechar el tiempo como un arma. No tenía prisa. Sabía que cada mes que pasaba el enemigo se desgastaba más. Por eso muchas veces evitó ofensivas apresuradas. Prefería rodear, aislar, cortar suministros y obligar al enemigo a retroceder o rendirse. Esta estrategia de desgaste fue clave para la victoria final. La propaganda también jugó su papel. El bando nacional mantuvo un mensaje simple y constante: orden, unidad, victoria. En guerra la simplicidad comunica fuerza. El soldado no duda cuando el mensaje es claro. En cambio, la propaganda republicana cambiaba constantemente según la facción dominante del momento, generando confusión incluso entre sus propias tropas. Otro elemento fundamental fue la disciplina. El Ejército Nacional aplicó normas estrictas. La desobediencia se castigaba. El abandono del puesto se castigaba. Esto puede parecer duro, pero en un conflicto de esta magnitud la disciplina es lo que mantiene un frente estable. Un soldado que sabe que no puede retroceder sin orden aguanta más. Y cuando todos aguantan, el frente resiste. ¿Fue el Ejército Nacional perfecto? No. Cometió errores, sufrió derrotas y pagó un alto precio humano. Pero supo aprender de cada golpe. Ajustó tácticas, cambió mandos cuando fue necesario y corrigió fallos rápidamente. Esa capacidad de adaptación fue vital. Y todavía queda un factor decisivo del que casi nadie habla lo suficiente: el control político del esfuerzo de guerra. Porque cuando el mando militar y el poder político avanzan en la misma dirección, la maquinaria bélica se vuelve imparable. De eso hablaremos a continuación. Uno de los grandes secretos del éxito del Ejército Nacional fue la rápida unificación del poder político y militar. En una guerra civil esta fusión es crucial. No puede haber dos voces mandando. No puede haber órdenes contradictorias. Desde muy pronto el bando nacional logró centralizar decisiones estratégicas, eliminando disputas internas y presentando una sola dirección clara. Esta unidad permitió planificar campañas a largo plazo, algo que el bando republicano jamás consiguió de forma estable. Mientras el enemigo improvisaba ofensivas para resolver crisis inmediatas, el Ejército Nacional pensaba en meses y años. Cada campaña tenía un objetivo concreto dentro de un plan mayor: avanzar para aislar regiones, cortar comunicaciones clave y dividir al enemigo en bolsas cada vez más pequeñas. Esta visión estratégica fue demoledora. La guerra psicológica también fue utilizada con inteligencia. El avance constante, aunque lento, transmitía una sensación de inevitabilidad. Cada ciudad que caía reforzaba la percepción de que la victoria nacional era solo cuestión de tiempo. Esto afectó profundamente a la moral republicana, provocando deserciones, rendiciones y una creciente desesperación en sus filas. Otro punto clave fue el uso combinado de armas. El Ejército Nacional supo integrar infantería, artillería y aviación de forma coordinada. Los bombardeos preparaban el terreno, la artillería rompía defensas y la infantería avanzaba con apoyo constante. No se trataba de ataques caóticos, sino de operaciones planificadas al detalle. El mando nacional también entendió la importancia de conservar a sus tropas. A diferencia de ofensivas suicidas vistas en otros conflictos, aquí se evitaban ataques innecesarios. Se prefería rodear, negociar rendiciones o forzar retiradas. Cada soldado era un recurso valioso que debía preservarse para campañas futuras. La comparación con el bando republicano es inevitable. Muchas de sus ofensivas se lanzaron por presión política más que por lógica militar. Ataques mal preparados para levantar la moral o demostrar fuerza ante aliados internacionales. El resultado fue un desgaste brutal sin ganancias reales. ¿Te has fijado en cómo muchas guerras se pierden no por inferioridad numérica sino por mala gestión? Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El Ejército Nacional gestionó mejor hombres, recursos y tiempo. Y en una guerra larga eso marca la diferencia. También hay que hablar del liderazgo. Los mandos nacionales proyectaban autoridad y control. El soldado sabía quién mandaba y confiaba en que las órdenes tenían sentido.
En el bando contrario, muchos oficiales eran cuestionados constantemente por comités políticos, lo que minaba su capacidad de mando. La estabilidad en la retaguardia permitió además un esfuerzo industrial constante, producción de armas, munición y suministros sin interrupciones graves. Todo esto alimentaba la maquinaria de guerra sin descanso. Pero aún falta analizar el golpe final. Cómo el Ejército Nacional supo cerrar la guerra cuando el enemigo ya estaba exhausto. Cómo evitó una prolongación innecesaria del conflicto. Y por qué, llegado ese momento, la victoria fue total. Eso lo veremos en la siguiente parte. Cuando una guerra se acerca a su fase final, muchos ejércitos cometen el error de precipitarse. Quieren acabar rápido, lanzan ofensivas masivas y pagan un precio enorme. El Ejército Nacional no cayó en esa trampa. Supo leer el agotamiento del enemigo y actuó con precisión quirúrgica. Cada ofensiva final tenía como objetivo colapsar estructuras completas, no solo ganar terreno. El avance final fue metódico. Se atacaron puntos clave de comunicación, centros logísticos y núcleos urbanos estratégicos. El enemigo ya no podía reorganizarse. Las reservas escaseaban, la moral estaba rota y las divisiones internas eran insalvables. En ese contexto, el Ejército Nacional avanzó casi sin oposición real en muchas zonas. La guerra psicológica alcanzó su punto máximo. El mensaje era claro: resistir solo prolongaría lo inevitable. Esto provocó rendiciones masivas y redujo significativamente el número de bajas. Un cierre eficaz de una guerra también es una muestra de eficacia militar. Es importante entender que la victoria no fue producto de un solo factor. No fue solo disciplina, no fue solo mando, no fue solo estrategia, fue la suma de todo. Un sistema completo funcionando con coherencia mientras el enemigo se descomponía desde dentro. Muchos se preguntan todavía hoy si la historia habría sido diferente con un bando republicano más unido. Es posible, pero la historia no se escribe con hipótesis, se escribe con hechos. Y el hecho es que el Ejército Nacional supo aprovechar cada error del adversario sin cometer los mismos fallos. La lección que deja este conflicto es clara. En una guerra moderna no gana necesariamente quien tiene más hombres o más recursos, sino quien sabe organizarlos mejor. Quien mantiene la cohesión cuando todo tiende al caos. Quien entiende que la guerra es tanto mental como física. Por eso este tema sigue generando debate décadas después. Porque no se trata solo de ideología, se trata de cómo funciona el poder militar en situaciones extremas. Y esa lección trasciende la Guerra Civil Española. Si has llegado hasta aquí, seguramente ya entiendes mejor por qué el Ejército Nacional fue tan efectivo. Pero todavía queda una reflexión final. ¿Qué podemos aprender hoy de todo esto? ¿Qué errores no deberían repetirse nunca más? ¿Y por qué estudiar la historia militar es fundamental para comprender el presente? Estudiar la eficacia del Ejército Nacional no significa glorificar la guerra. Significa entenderla. La guerra civil fue una tragedia nacional con consecuencias devastadoras. Pero ignorar cómo se desarrolló solo conduce a repetir errores. La historia militar enseña lecciones duras pero necesarias. Una de esas lecciones es que la división interna debilita cualquier causa. El bando republicano tenía recursos, apoyo internacional y población, pero careció de unidad real. El Ejército Nacional, con menos recursos iniciales, supo compensar con organización y mando. Otra lección es que la improvisación constante es letal. La guerra exige planificación. Cada decisión precipitada se paga con vidas. El Ejército Nacional planificó, corrigió y avanzó paso a paso. También aprendemos que la moral no se impone solo con discursos. Se construye con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando un soldado ve que las órdenes tienen sentido, combate mejor. Este análisis no busca convencerte de nada. Busca darte herramientas para entender por qué ocurrió lo que ocurrió. Porque solo comprendiendo el pasado se puede analizar el presente con criterio. Y ahora quiero preguntarte algo directamente. ¿Crees que la Guerra Civil Española habría terminado de otra forma si el bando republicano hubiese logrado una unidad de mando real? Déjalo en los comentarios porque ese debate sigue más vivo que nunca. Llegamos al final de este análisis y si has visto el vídeo completo te agradezco de verdad el tiempo. Hoy hemos respondido a una pregunta clave. ¿Por qué el Ejército Nacional fue tan efectivo durante la Guerra Civil Española? Hemos visto que no fue un solo factor sino una combinación de mando unificado, disciplina, estrategia, logística, experiencia y control del tiempo. La historia no es blanca ni negra. Es compleja, dura, a veces incómoda, pero entenderla es fundamental. Si este vídeo te ha ayudado a ver el conflicto con más profundidad, entonces ha cumplido su objetivo. Si te interesa este tipo de contenido histórico explicado de forma clara y directa,
Suscríbete al canal porque vienen más análisis como este. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte te ha parecido más decisiva y qué tema te gustaría que tratáramos en el próximo video? Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar y por reflexionar. Nos vemos en el próximo video.